Todavía buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la mesa redonda de enfermedades vasculares periféricas. Por favor, díganme si pueden ver la presentación y escuchan mi voz. Buenos días, doctor, sí sabe. Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de esta patología que prácticamente a no muchos especialistas les gusta ver, ¿no? Pero que por lo menos es necesario que tengan un concepto global de este tipo de patologías porque cada vez es más frecuente esto y realmente no se busca mucho este tipo de enfermedades este, en relación a que, como les digo, a veces los mismos médicos no examinan correctamente un paciente o el paciente también minimiza un poco los síntomas. O a veces los médicos especialistas y los médicos generales están centrados en otra cosa y no tanto esto de la enfermedad arterial periférica porque realmente en estadios iniciales, en estadios intermedios, no da muchos síntomas y no produce muchos problemas, ¿no? Pero que ya en estadios avanzados, sí cobra una real importancia porque tiene una alta probabilidad de muerte cardiovascular, de complicaciones y también de incapacidad física, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Dónde está el puntero acá? Entonces, vamos a ver lo que es, cómo hacemos el diagnóstico y una parte del tratamiento, digamos que, cómo se enfrenta a esta patología, ¿no? Entonces, como verán acá en el gráfico, ¿no? La patología básicamente se centra en las arterias periféricas de los miembros inferiores, ¿no? Como pueden ver acá, eh, la mayoría de causas responsables de esta enfermedad de las arterias de las piernas es la aterosclerosis, ¿no? O sea, la formación de la placa ateromatosa y que progresivamente va cerrando la luz de las arterias que irrigan los miembros inferiores, ¿no? Entonces, eso provoca pues una disminución de la perfusión de los músculos de las piernas y limita pues la capacidad funcional del paciente, ¿no? Entonces, como ven acá, inicialmente un vaso normal, la circulación es normal, se va formando la placa ateromatosa en el transcurso del tiempo, hasta que llega un momento en que se hace ya muy estrecha, empieza a producir síntomas, ¿no? E incluso puede producir problemas severos como necrosis distal del pie o de los dedos, ¿no? Entonces, como ustedes verán, esta patología inicia en forma muy lenta, ¿no? Y que inicialmente pues pasa desapercibida porque no es muy severa, no produce mucho problema en la irrigación muscular, pero que a la larga sí puede ir empeorando, ¿no? Entonces, esa lentitud con la cual progresa la enfermedad ateromatosa obstructiva, ¿no? Hace de que inicialmente pues no se diagnostique en forma apropiada este problema. Eso por un lado. Por otro lado, también el hecho de que crezcan ateromas, ¿no? Hace de que, por otro lado, haya desarrollo de circulación colateral, como dice acá, ¿no? Y cuando hay circulación colateral, hace pues de que la obstrucción, que podría ser importante, tampoco se manifieste mucho clínicamente, debido al desarrollo de sistemas colaterales, ¿no? Y eso hace pues de que el paciente tenga síntomas muy tardíos, ¿no? Incluso teóricamente se dice de que cuando existe pues circulación colateral que permite que las placas ateromatosas sigan aumentando de tamaño, ¿no?
recién empieza a hacerse manifiesta o recién empieza a presentar síntomas cuando esta obstrucción es mayor del 70% de la luz del vaso, ¿no? O sea, ya ahí estamos hablando de una obstrucción significativa, ¿no? Ahora, lo que más se ve, más frecuentemente se ve es la isquemia crónica, ¿no? O sea que este ateroma va creciendo progresivamente, progresivamente va tapando la luz, ¿no? Y progresivamente también da síntomas. Entonces, digamos que esa es la isquemia crónica de las piernas, ¿no? Que es la manifestación más frecuente de enfermedad arterial periférica, ¿no? Pero también puede haber una isquemia aguda, ¿no? O sea, porque bruscamente se tapa la luz del vaso por alguna razón, ¿no? Y causa en forma brusca dolor intenso, frialdad de la pierna o frialdad del pie, ¿no? Impotencia funcional, ausencia de pulsos, ¿no? Entonces eso ya digamos que constituye una urgencia médica porque el paciente puede perder alguna zona del distal del pie o de repente incluso todo el pie, ¿no? O la pierna, ¿no? Entonces, dependiendo obviamente de la obstrucción donde se ubique, ¿no? Entonces, esos dos tipos de manifestaciones puede producir la enfermedad arterial periférica obstructiva, ¿no? Pero los casos más frecuentes que se ven son los casos crónicos, ¿no? Los agudos no son tan frecuentes y como les digo, constituye una emergencia médico-quirúrgica, ¿no? Entonces, como les explicaba al comienzo, es una enfermedad pobremente difundida, poco diagnosticada o subdiagnosticada, pero sin embargo tiene alto impacto en mortalidad porque se asocia mucho a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y por el hecho de que es un paciente que va a tener problemas en los miembros inferiores, va a presentar también un alto rango de incapacidad funcional, ¿no? Porque estos pacientes, pues, al final, pues, son amputados, y entonces pierden su capacidad, digamos, al trabajo, ¿no? Entonces, no solamente tiene asociado alta mortalidad, sino alto grado de incapacidad para las actividades laborales normales, ¿no? Y el otro problema es de que como es una enfermedad pues que recién se descubre en estadios avanzados, entonces el paciente recién es enviado, por ejemplo, a un especialista en cirugía vascular periférica cuando ya el problema está muy avanzado, ¿no? Entonces todos esos problemas hay que tratar de evitarlos, hacer, digamos, un diagnóstico precoz y hacer un tratamiento sin esperar que el paciente esté pues ya prácticamente con pérdida del miembro inferior, ¿no? Entonces, ¿cómo sospechamos de que un paciente pueda tener una enfermedad arterial obstructiva periférica, ¿no? Depende mucho de la sintomatología, pues, ¿no? Y depende mucho también de los factores que el paciente pueda tener como para pensar en que tiene una enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de obstrucción de las arterias de las piernas es la placa ateromatosa, ¿no? Y como seguramente ya ustedes han revisado, han leído, se han informado, pues la placa ateromatosa pues tiene varios factores que hacen de que aparezca durante el crecimiento, se desarrolle y produzca la obstrucción que va desde 30 al 65 hasta el 90% que prácticamente está cerrado toda la arteria, ¿no? Entonces, el síntoma más característico y el que siempre hay que estar preguntándolo a los pacientes es el síntoma de la claudicación intermitente, ¿no? Eso es cuando el paciente camina y presenta dolor o generalmente dolor en las pantorrillas, ¿no? O que puede ser otra parte de la pierna también, pero usualmente el dolor lo manifiestan en las pantorrillas y que hace que el paciente tenga que detenerse, tenga que parar de caminar, no esperar que le calme el dolor de las pantorrillas y después proseguir caminando, ¿no? Eso es lo que le llaman la claudicación intermitente, porque intermitentemente el paciente camina e intermitentemente tiene que detenerse para que le calme el dolor, ¿no? Eso es lo que antiguamente los semiólogos le llamaban la angina de las piernas, ¿no?
porque es muy similar a la fisiopatología de la angina de pecho. Cuando uno tiene obstrucción en las arterias coronarias, la caminata produce aumento del consumo de oxígeno del miocardio, y el paciente tiene que detenerse por dolor de pecho. Esa es la angina de pecho clásica, ¿no? En cambio, en la claudicación intermitente es también la misma fisiopatología, ¿no? El paciente hace actividad física, aumenta el consumo de oxígeno de los músculos de las piernas, pero por las arterias obstruidas no es capaz de producir un flujo adecuado y se produce el dolor. En este caso sería la claudicación intermitente o la famosa angina de las piernas, ¿no? Entonces, digamos, esta sintomatología es lo que hay que siempre preguntar y buscar en todo paciente con enfermedad cardiovascular o con enfermedad de tipo metabólica, tipo hipertensión arterial, tipo diabetes mellitus, y que se acompañen con otros factores que también puedan hacer sospechar. Entonces, siempre hay que preguntar en el síntoma de claudicación intermitente, ¿no? La progresión de la enfermedad es muy lenta realmente, ¿no? Y en 5 o 10 años los pacientes pueden empezar a manifestar la clínica o el empeoramiento de los síntomas previos, ¿no? Los factores que desencadenan la enfermedad isquémica crónica son los factores de riesgo comunes que conocemos para las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, dentro de ellas, la primera que destaca para el desarrollo de enfermedad obstructiva de las arterias de las piernas es el tabaquismo, ¿no? Es un factor de riesgo que está a la cabeza, ¿no? De los factores de riesgo para hacer enfermedad obstructiva de las piernas, ¿no? Ahí sigue la diabetes mellitus, la edad avanzada, usualmente en mayor cantidad en pacientes del sexo masculino que tengan hipertensión arterial, dislipidemia, ¿no? Como ven ustedes acá, pues prácticamente son los mismos factores de riesgo que nosotros preguntamos cuando enfrentamos a un paciente que se sospecha algún tipo de enfermedad coronaria obstructiva también, ¿no? Entonces, porque tienen la misma fisiopatología del desarrollo de la placa, ¿no? Entonces, cuando el paciente, nosotros sospechemos que tenga enfermedad aterosclerótica obstructiva, ¿no? Debemos siempre hacer la anamnesis buscando factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces es un paciente que sí, pues tiene dolor al caminar en las piernas y encima es fumador, es diabético, es hipertenso, tiene colesterol alto, pues con mayor razón tenemos que hacer la sospecha, ¿no? Y fíjense cómo la enfermedad aterosclerótica o la aterosclerosis de las arterias es la causa en entre el 90 al 95% de casos de isquemia crónica de las piernas, ¿no? 90 al 95% es ateromatosis de las piernas, ¿no? Como, digamos, etiología principal. Pueden haber otras causas también, como las, ya, digamos, causas autoinmunes, tromboflebitis obliterante, arteritis, ¿no? Como la arteritis de Takayasu, enfermedades del colágeno, lupus, síndrome de atrapamiento vascular, enfermedad de Berger, ya, pero que son mucho más raras, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un paciente con enfermedad arterial periférica, piensen primero en aterosclerosis arterial, ¿no? Esto nuevamente para mencionarles el tabaquismo, la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión arterial, la hiperhomocisteinemia también está dada como un factor de riesgo, ya que es un producto, es un aminoácido, la homocisteína, es un aminoácido que es producto del metabolismo de la metionina, si no me equivoco. Entonces, cuando está en alta concentración en sangre puede provocar daño endotelial, ¿no? Por eso este factor de riesgo también está incluido dentro de todos los factores comunes para hacer enfermedad aterosclerótica, ¿no? Antecedentes de enfermedad cardiovascular, especialmente en edades descritas acá. Y el patrón genético familiar es importante, ¿no? Por ejemplo, hay que buscar siempre datos de familiares que hayan tenido también enfermedad
arterial periférica, padres, hermanos, abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, este es el clásico esquema del crecimiento de la placa teromatosas durante el tiempo, ¿no? Y que esto va incrementándose a medida de que el paciente tenga uno, dos o más factores de riesgo coronario que no sean bien identificados y bien tratados, ¿no? Dentro de estos está pues la hipertensión, la diabetes, el consumo de cigarrillos, la dislipidemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la evolución lenta de la enfermedad obstructiva, ¿no? Puede ser también interrumpida por eventos agudos, ¿no? Cuando, por ejemplo, esta placa se rompe, ¿no? Y puede haber un evento agudo dentro de, digamos, su fase crónica de crecimiento, puede agudamente en algún momento romperse esta placa por algún factor, ¿no? Producir en este caso una obstrucción aguda, porque al romperse la placa se forma un trombo oclusivo rápido y eso va a disminuir rápidamente también la luz del vaso y producir, digamos, una isquemia aguda. Entonces, pero lo más frecuente es pues que esto sea una patología de crecimiento crónico, ¿no? Acá lo mismo, fíjense cómo va creciendo y a medida que va creciendo, va tapando más la luz del vaso y va produciendo ya, va a empezar a producir síntomas en el paciente que es ya el dolor de las pantorrillas o la claudicación intermitente. Y fíjense que incluso a veces hay que ser muy acucioso en la anamnesis, porque a veces los pacientes, especialmente los pacientes de edad avanzada, como ya tienen un poco de dolor a nivel de las piernas, entonces ellos mismos limitan su actividad física. O sea, me refiero a que estos pacientes que de repente salían a caminar 5 cuadras, ¿no? Y presentan dolor en las piernas que va progresando cada vez limitan más su actividad física. O sea, ya no caminan 5 cuadras, sino caminan tres, de repente en 2, 3 meses ya caminan solamente dos, ¿no? Y con 2 o 3 meses más de repente solamente camina una cuadra por el dolor, ¿no? Pero el paciente no manifiesta, solamente dice, bueno, sí camino una cuadra y me regreso a mi casa, ¿no? Porque ellos mismos limitan su actividad física, ¿no? Entonces hay que tener estar muy vigilantes de si que el paciente está propiamente limitando su actividad física, ¿no? Ahora, como le contaba, ¿no? Esta enfermedad de las piernas está muy asociada a otro tipo de enfermedades, arteriales, ¿no? Porque obviamente la enfermedad obstructiva aterosclerótica de las piernas no es exclusiva de las arterias de las piernas, ¿no? Siempre puede estar coexistente con enfermedad cerebrovascular, ¿no? O puede estar también presente la enfermedad arterial coronaria, ¿no? Como muchos casos hemos visto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les cuento de un caso de un señor que vino, que fue a la consulta por este dolor en las piernas al caminar. Un señor de edad avanzada que tenía más o menos 75 años, ¿no? Y que se quejaba porque tenía pues el clásico signo de la claudicación intermitente. Entonces, evidentemente, pues tenía factores de riesgo, era fumador, diabético, hipertenso, con colesterol alto. Entonces, cuando se le hizo el estudio angiográfico de las arterias de las piernas, como también tenía factores de riesgo, se le hizo también una angiografía coronaria de paso, ya que estaba el catéter adentro de la femoral, ¿no? Entonces, de paso, también le hicieron un cateterismo coronario y también salió positivo para enfermedad coronaria severa, severa, ¿no? Entonces, este paciente tuvo que entrar primero a una cirugía de bypass coronario, ¿no? Y posteriormente ya a la cirugía de bypass para la obstrucción de las arterias de las piernas, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades obstructivas pueden coexistir, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean a un paciente con enfermedad crónica de las piernas, es posible que también tenga ateromas a nivel de las arterias cerebrales, es posible que también tenga ateromas en las arterias coronarias, o tener en los tres territorios o en más territorios vasculares, ¿no? Entonces, por eso es importante diagnosticar esta patología, ¿no?
Entonces, los pacientes que tienen, pues, enfermedad arterial periférica también tienen asociado, puede estar asociado el stroke isquémico, los accidentes isquémicos transitorios, infarto de miocardio, angina de pecho, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también la otra vez vimos a un paciente que, había hecho una isquemia cerebral transitoria y aparentemente no tenía síntomas, ¿no? Se le hizo un ecocardiograma, no se le encontró mayor cosa, pero cuando se le hace un eco de las arterias carótidas, se encuentran ateromas obstructivos en las arterias del cuello, ¿no? Entonces, este paciente, pues, había hecho una isquemia cerebral transitoria, probablemente por una enfermedad aterotrombótica de las arterias cerebrales, ¿no? Como, digamos, manifestación coexistente de la enfermedad arterial obstructiva, ¿no? Bueno, y este gráfico es para decirles pues que esta enfermedad crónica obstructiva es solamente lo que estamos viendo es la punta de un iceberg, ¿no? Porque este paciente tiene más problemas, ¿no? No solamente tiene pues el problema de la claudicación intermitente, sino puede también tener problemas coronarios, problemas renales, problemas en enfermedades de las piernas obstructivas, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que solamente una pequeña manifestación de la enfermedad aterosclerótica, lo de la claudicación intermitente, y que nos puede estar avisando que el paciente tiene mucho más cosas por investigar. Entonces, fuera de los factores de riesgo, el síntoma de claudicación intermitente es lo que también hay que estar siempre pendientes y buscando, ¿no? Ah, no, bueno, esta es la definición de claudicación intermitente, es la isquemia de la pantorrilla inducida por el ejercicio, con dolor y impotencia funcional. El paciente tiene que detenerse, y tiene que detener la caminata para que se alivie durante el reposo, ¿no? Y fíjense que los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, su mortalidad por stroke es más alta, por infarto de miocardio son 2 veces más que los pacientes que no tienen enfermedad arterial periférica, ¿no? Ahora, la isquemia crítica de la pierna es un término utilizado cuando el paciente ya pasó, digamos, de una claudicación intermitente a un dolor incluso durante el reposo. Ese sería pues el equivalente de que en el corazón hablemos de una angina inestable, ¿no? O sea, el paciente ya no solamente tiene dolor durante la caminata, sino que el dolor ya lo tiene incluso en reposo en su cama, ¿no? Y el paciente refiere de que solamente colgando las piernas en el borde de la cama tiene cierto alivio, ¿no? Ese es clásico de que ya prácticamente la luz del vaso está prácticamente cerrada, ¿no? Entonces, eso es lo que le llaman la isquemia crítica de las piernas. Es una pierna que ya está pálida, que tiene temperatura bastante fría, ¿no? Poca movilidad, mucho dolor, ¿no? Y una coloración pues pálida, ¿no? Entonces a eso le llaman isquemia crítica de la pierna, ¿no? Y que está prácticamente al borde de la necrosis, de la gangrena y de la amputación, ¿no? Y eso es cuando la enfermedad ya es muy severa, ¿no? Bueno, esta es una clasificación clínica de Fontaine, donde clasifica la claudicación intermitente o a la enfermedad periférica como asintomático, ¿no? Claudicación intermitente grado 2, indoloro, caminando más o menos 200 metros, y 2B cuando tiene una claudicación menos de 200 metros, debe ser sí, más de 200 y menos de 200, el dolor en reposo y durante la noche, ¿no? Y es, digamos, hablando de la isquemia crítica de la pierna, y el estadio 4 es cuando prácticamente ya hay necrosis y gangrena de la pierna, ¿no? O del pie. Bueno, como les decía, fuera del problema crónico que tiene el paciente, también podría tener una reducción aguda, ¿no? Del flujo sanguíneo de las piernas, ¿no? Que produce pues un evento agudo, ¿no? Y que se convierte en una emergencia médico-quirúrgica, ¿no?
Ahora, no solamente la isquemia aguda de las piernas se debe pues a una trombosis de la arteria, ¿no? O sea, una ruptura de la placa, como está acá, ¿no? Lo más lógico pensar es de que alguna placa que obstruye las arterias de las piernas, se produce una ruptura de la placa con un bloqueo brusco a través del sistema de coagulación, ¿no? Eso sería la trombosis arterial aguda, ¿no? Pero también se puede producir por un embolismo arterial agudo, ¿no? Especialmente si le hacemos un cateterismo al paciente y tiene su árbol arterial periférico normal, ¿no? Hay que pensar en que este paciente ha tenido una isquemia aguda por un embolismo arterial, ¿no? Porque acá no hay placa termatosa. Sin embargo, ha habido una isquemia aguda de la pierna, entonces hay que presentar o pensar de que el paciente haya tenido un embolismo arterial agudo, de repente una placa de la aorta o un trombo a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? Que ha generado esta isquemia aguda, ¿no? No solamente acá hay que pensar en la enfermedad ateromatosa de las arterias, ¿no? Que se rompe y que produce una isquemia aguda. Hay que pensar también en que el paciente pueda tener una embolia arterial aguda, ¿no? En un territorio arterial que no tiene lesiones obstructivas, ¿no? Y bueno, la otra forma es una isquemia aguda traumática, obviamente, pues por un accidente de tránsito, qué sé yo. El paciente también puede tener isquemia aguda de la pierna y bueno, si ya es una emergencia traumatológica o quirúrgica. Entonces, para el diagnóstico, una buena anamnesis, ¿no? Y un buen examen físico del paciente nos hace hacer el diagnóstico inicial, ¿no? Es muy, digamos que la anamnesis y el examen físico, como en muchas patologías y muchas especialidades, es la piedra angular para hacer el diagnóstico, y en este caso no es una excepción, ¿no? Después de que uno hace la anamnesis y con sospecha, pues, de que el paciente pueda tener enfermedad periférica, lo examinamos, debemos tener ya la confirmación con otros métodos, digamos, ya más precisos para determinar la severidad, digamos, de esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ya el diagnóstico? Bueno, en primer lugar, pues hay que examinar bien las arterias de las piernas del paciente, ¿no? Esa es una práctica que les aconsejo que siempre lo hagan, por lo menos siempre que vean a un paciente nuevo, ¿no? Y especialmente en pacientes pues, que son de edad avanzada o que tienen factores de riesgo, ¿no? Lamentablemente es un examen que no lo hace mucha gente, porque por ejemplo, los gastroenterólogos solamente examinan el abdomen, los neurólogos solamente examinan la cabeza, los oftalmólogos solamente examinan el ojo, ¿no? Entonces, no muchas especialidades examinan las piernas, ¿no? Ustedes van a ir a las salas de hospitalización de acá del hospital y de otros lados y van a ver que de la cintura para arriba nomás examinan al paciente, ¿no? Rara vez le miran las piernas, le miran los pies, le tocan los pies, le tocan la temperatura, le miran los pulsos. Pero eso hay que hacerlo, ¿no? No es la única manera de sospechar de que el paciente tenga enfermedad arterial periférica, ¿no? Pues acá ustedes pueden ir palpando el pulso pedio, el pulso tibial posterior, el pulso popliteo y el pulso femoral y compararlo lado con lado, ¿no? Comparar qué grado de amplitud de pulso tiene el pulso femoral en forma bilateral, el popliteo también en forma bilateral, el tibial posterior y el pedio también en forma bilateral. Uno puede encontrar diferencias en un lado con el otro, o puede encontrar disminuciones de la amplitud del pulso, de repente más en pedio que en el tibial posterior, o más en popliteo que en la femoral, qué sé yo, ¿no? Diferentes combinaciones podemos encontrar, ¿no? Pero si ustedes quieren diagnosticar enfermedad arterial periférica, tienen que palpar los pulsos, sí o sí, ¿no? Con eso ya tenemos con el examen físico, con la anamnesis y con
el hallazgo de factores de riesgo, ya podemos nosotros sospechar de que el paciente pueda tener enfermedad de las piernas, arterial de las piernas. Entonces, ya bueno, ahora ¿cómo hacemos? ¿Qué otros métodos utilizamos? Ya vimos que este paciente tiene pues pulsos disminuidos a nivel pedio en el miembro inferior izquierdo. Pues, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces podemos practicar algunos test no invasivos, no lo que le llaman el índice tobillo-brazo, que es una relación entre la amplitud del pulso del tobillo y del brazo, como van a ver que se hace con este aparatito. Después el otro que se utiliza muy frecuentemente es el duplex arterial, ¿no? Que es ultrasonido tanto bidimensional como Doppler, por eso que le llaman el duplex arterial, ¿no? Y bueno, si disponemos de ya equipos un poco más grandes y más sofisticados, la angioresonancia de las arterias periféricas o la angiotomografía con contraste, ¿no? Que son, digamos, métodos no invasivos que nos puede dar una apreciación bastante cercana del grado de obstrucción o de la presencia de obstrucción, ¿no? Y como métodos invasivos ya tendríamos que utilizar la angiografía por sustracción digital, que es el método final imagenológico para plantear ya un tratamiento dirigido a una cirugía, ¿no? Entonces este es el equipo que antes utilizaban los traumatólogos, los especialistas en arterias de las piernas o arterial periférico. Esta es una sondita que emite ultrasonido. Entonces con eso podemos mapear la amplitud del pulso de las diferentes arterias, tanto de las arterias pedias, de las tibiales posteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que le llaman el famoso índice tobillo-brazo, ¿no? Donde se mide la amplitud o la presión más alta a nivel braquial y la presión más alta a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Se hace con un tensiómetro, ¿no? Y se detecta, digamos, el pulso con el lapicito de ultrasonido que les mostré inicialmente, ¿no? Entonces, cuando se hace la relación entre, entre la amplitud del pulso del tobillo versus la amplitud de pulso del brazo, vamos a encontrar diferentes variables, ¿no? Donde la relación de más de 0,9 es normal, donde 0,9 a 75 es una leve enfermedad arterial periférica, 75 es moderada y menos de 0,4 es enfermedad severa, ¿no? Entonces, esta es una manera, digamos, práctica, pero obviamente hay que tener un equipo pequeño de ultrasonido para poder hacer este diagnóstico, ¿no? Que no es muy difícil, ¿no? Lo otro que se utiliza es, como les contaba, el duplex arterial, ¿no? Que ya esto es ultrasonido bidimensional de las arterias de las piernas, ¿no? Asociado a Doppler color y obviamente a Doppler pulsado, ¿no? Entonces ustedes pueden analizar en forma bidimensional no solamente el tamaño de las arterias, sino examinar la luz del vaso, ver si existen ateromas por acá, ver si existe algún grado de obstrucción, ver si existe turbulencia, ¿no? A veces puede haber una placa ateromatosa que está cerrando en forma importante la luz del vaso, entonces se puede ver fenómenos de turbulencia a nivel del vaso. Esto es, digamos, una arteria normal, ¿no? Donde prácticamente el flujo arterial es un flujo laminar, ¿no? Entonces se puede ver incluso el endotelio la capa endotelial de la arteria, podemos ver placas ateromatosas, podemos ver los diferentes grados de obstrucción, ¿no? Se pueden también medir las velocidades, ¿no? A través del Doppler, ¿no? Colocamos el Doppler a nivel de la arteria que estamos examinando y podemos medir la velocidad con que circula la sangre, ¿no? Y dependiendo de la velocidad uno puede asumir si la obstrucción también es leve, moderada o severa, ¿no? Normalmente las velocidades están entre 90 centímetros por segundo, 80 centímetros por segundo, pero hay velocidades que pasan los 1,5 metros, 2 metros, ¿no?
indicando de que a través de esa arteria debe haber una obstrucción que está produciendo incrementos de la velocidad del flujo, ¿no? Y eso se puede explorar pues a nivel femoral, a nivel popliteo y a nivel de todas las arterias posibles que se puedan explorar, ¿no? Bueno, si es positivo, lo que pasa es que la ecografía no te da una aproximación precisa del grado de obstrucción, sino te da más o menos un alcance de más o menos qué grado de obstrucción podría tener un vaso arterial. Acuérdense que la ecografía es un estudio bidimensional nomás, no lo estamos viendo en tres dimensiones. Entonces, a veces, dependiendo del corte con que agarremos la arteria, uno puede decir, bueno, este vaso no tiene mucho compromiso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el que sí da, digamos, una visión más panorámica del asunto, o más preciso del asunto, es la angioresonancia o la angiotomografía, ¿no? Porque va a delimitar exactamente en tres dimensiones, porque esto lo podemos ver en tres dimensiones, dónde están las obstrucciones de los vasos, como en este caso de acá, fíjense. Acá se puede ver cómo los vasos ilíacos están llenos de placas ateromatosas. Acá incluso hay una interrupción del vaso, y aquí por acá parece que se estuviera nutriendo el vaso a través de colaterales. Entonces, la ecografía da una ayuda inicial de que si el paciente tiene o no enfermedad arterial obstructiva. Número dos, también nos ayuda viendo, aproximándose en la severidad de la obstrucción, pero no es precisa, ¿no? La que tiene más precisión en la severidad de la obstrucción es la angioresonancia o la angiotomografía, ¿no? Y finalmente, si el paciente ya pues tiene ya los estudios donde se ve pues que tiene obstrucciones severas, ya debería entrar a un angiograma, ya, pero este ya es un test invasivo a través de un cateterismo, ¿no? En los cuales pues se puede observar ya muy nítidamente el nivel y el grado de las obstrucciones, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, miren, fíjense cómo en esta arteriografía o angiograma a nivel de la división de las ilíacas en unas obstrucciones muy severas de las arterias, ¿no? Y obviamente esto sirve también para ver el resto del árbol arterial y qué posibilidades tiene el paciente de ser intervenido quirúrgicamente a través de un bypass o a través de una dilatación con balón, ¿no? Pues si ya tenemos el diagnóstico de esto, hay que darle un tratamiento, ¿no? Obviamente, pues antes de pensar en el tratamiento este, del- de la cirugía, lo que tenemos que hacer es hacer todo un cambio de estilo de vida, ¿no? Entonces hay que quitarle el alcohol, darle una alimentación adecuada, no disminuirlo de peso, fomentar la actividad física, ¿no? Que incluso la actividad física puede mejorar de alguna manera la irrigación colateral de las piernas y eso, digamos, mejorar un poco el pronóstico del paciente, ¿no? Tratar la hipertensión, disminuirle el colesterol LDL, tratando el colesterol no HDL, mejorando el HDL y obviamente pues tratando adecuadamente la diabetes, la diabetes mellitus, llevándolo pues una hemoglobina glicosilada a 7 o a menos. Fuera del tratamiento médico que hay que darle, podemos darle también, pensar en el tratamiento de revascularización de la pierna que esté isquémica, ¿no? Haciendo un tratamiento endovascular a través de angioplastía o haciendo, pues, bypass vasculares, ¿no? Terapia médica óptima y el manejo de la curación de las heridas. Bueno, esto también es una repetición de lo que hemos estado hablando, hay que suspender el tabaco, cuidados médicos del pie, control de la diabetes, estatinas, es un fármaco que no debe faltar porque estamos hablando de que más del 90% de pacientes tienen enfermedad ateromatosa,
antiplaquetarios para evitar, digamos, la trombosis de las placas eritematosas, ejercicios, y algunos fármacos que producen modificaciones del glóbulo rojo para que pueda, digamos, en forma teórica pasar por las obstrucciones más severas, ¿no? ¿Pues qué fármacos disponemos actualmente? Tenemos el Praxilene, que no tenemos en nuestro medio, el Cilostazol, que sí hay acá, vía oral, la pentoxifilina también hay acá. Estos son fármacos que se describe como que modifican la forma del eritrocito, ¿no? Entonces lo hacen, digamos, más flexible para que pueda, entre comillas, pasar por las obstrucciones más severas en los pacientes con enfermedad arterial periférica, ¿no? Eso es lo que le llaman el efecto hemorreológico, ¿no? Que lo tienen estos fármacos, ¿no? Entonces, eso ayuda un poco a la irrigación y ayuda también en el alivio del dolor de los pacientes, ¿no? Como antiagregante se puede utilizar la aspirina entre dosis de 75 y 150 miligramos, ¿no? Si el paciente pues tiene alergia o está contraindicado a tomar aspirina, se puede utilizar clopidogrel 75 miligramos por día, ¿no? Todos estos fármacos reducen, digamos, la aparición de eventos cardiovasculares mayores, reducen el riesgo de la oclusión, de la obstrucción, reduce también las posibilidades de la cirugía, y algunos grupos también están utilizando rivaroxaban a dosis baja, ¿no? Con aspirina para evitar, digamos, la obstrucción progresiva de la placa, ¿no? La opción, digamos, quirúrgica es en dos partes, ¿no? Puede ser la colocación de un stent coronario, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, lo someten a un cateterismo de las piernas y la anatomía es adecuada como para dilatarla con un balón, para dilatar la obstrucción con un balón y colocarle un stent, entonces ese procedimiento sería el más adecuado, ¿no? Entonces, si por ejemplo la placa ateromatosa es fácil de abordar, es bastante proximal, ¿no? No tiene, digamos, lesión de bifurcación, entonces es la parte técnica de la localización de la placa y de la forma de la placa puede tener relevancia en el tratamiento, porque estos pacientes, si técnicamente se puede colocar un stent, es una buena opción, ¿no? Pero si técnicamente no es posible digamos, la anatomía de las lesiones, entonces el paciente va a cirugía de bypass, ¿no? Pues acá ven ustedes a través de los rayos X cómo está entrando el, el balón a través de una de las arterias y cómo probablemente se dilata, y este es el resultado, digamos, de la colocación del stent, ¿no? Y prácticamente la arteria femoral tiene un buen flujo, ¿no? Y eso es a través percutáneo, nomás no es necesario estar cortando, abriéndole las piernas al paciente, ¿no? Aquí hay otro casito también en el cual tenía acá las obstrucciones severas a nivel de la bifurcación de las ilíacas, ¿no? Entonces fíjense cómo después de la colocación de stents, el flujo es bastante adecuado a nivel de las arterias femorales, ¿no? Eso se hace con angioplastía y con colocación de stent, ¿no? Pero obviamente no todos los pacientes son candidatos a stent, ¿no? Hay pacientes que tienen enfermedades muy severas, no son lesiones únicas, son lesiones múltiples, no son lesiones chiquitas, son lesiones segmentarias, largas, entonces a veces no se puede colocar stent por todos lados, ¿no? Entonces en algunos pacientes se estila poner mejor un bypass aortoilíaco, ¿no? O de otra índole, ¿no? Para mejorar el flujo sanguíneo a nivel de los vasos que están ocluidos. Entonces, básicamente eso en relación a la enfermedad arterial periférica, ¿no? Bueno, finalmente si el paciente pues no, o sea, como les decía a mis alumnos en la mañana, ¿no? Lo primero que hay que hacer con estos pacientes es
tratar todos sus factores de riesgo, ¿no? Tratarlos al máximo, ¿no? Lo otro que hay que hacer es el tratamiento médico a través de la medicación, las estatinas y los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Si con eso el paciente no mejora, hay que plantear la posibilidad de una cirugía que puede ser la angioplastía o que puede ser el bypass eh, iliofemoral o femoropopliteo, qué sé yo, ¿no? Y bueno, y si ya todo esto no funciona, pues el paciente termina pues probablemente en una gangrena en la pierna con amputación de miembro inferior, ¿no? Que ya sería pues ya un estadio muy avanzado. Entonces, pasando a enfermedades de la aorta, bueno, acá tienen ustedes la aorta, el callado de la aorta, básicamente la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente torácica, ¿no? Y acá tenemos la aorta abdominal, ¿no? Que ya está bajando por debajo del diafragma ya con sus diferentes ramos. Entonces, esta aorta tiene un diámetro normal, que es más o menos 3 centímetros, ¿no? Es susceptible de desarrollar enfermedad, ¿no? Entonces, estas son las capas, la capa íntima, la capa media y la capa adventicia, ¿no? Y a veces estas capas se pueden alterar por alguna patología y pueden producir lo que le llaman los aneurismas, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de aneurisma, el aneurisma fusiforme, perdón, este es el aneurisma sacular, este es el aneurisma fusiforme, o en otros casos se puede producir también pseudoaneurismas, ¿no? Pero que básicamente tienen el mismo tratamiento. Causa de los aneurismas de la aorta son varios, ¿no? Usualmente lo mismo, la enfermedad degenerativa aterosclerótica en pacientes de edad avanzada, especialmente en pacientes fumadores, mayormente se ven gente de sexo masculino y que tienen historia familiar de aneurismas, ¿no? Ese dato es muy importante, ¿no? Para, digamos, prevenir al resto de la familia. Después hay otras causas como la necrosis quística de la media, especialmente en pacientes con síndromes a nivel del tejido conectivo, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, familiares, pacientes con aorta bicúspide, ¿no? Traumas, etcétera, digamos para los síndromes este, crónicos, ¿no? Para los agudos más o menos igual, hipertensión, vasculitis, etcétera, ¿no? Problemas reumatológicos, la vasculitis, aortitis sifilítica, bueno, eso sí ya prácticamente ya no se ve porque sífilis no, ya no se ve mucho, la sífilis secundaria y terciaria ya no se ve, ¿no? La sífilis primaria sí todavía se está viendo. Entonces, cuando se produce un aneurisma, usualmente se escribe en forma teórica que el crecimiento es más o menos de 0,1 a 0,2 centímetros por año, ¿no? Y cuando tenemos riesgo de ruptura, el punto de corte es que el tamaño del aneurisma sea de un diámetro de 4 centímetros, ¿no? Si tiene menos de 4 centímetros, el riesgo de ruptura es más o menos 2 al 3% por año, ¿no? Y en pacientes que tienen ya más de 6 centímetros de diámetro del aneurisma, ¿cómo se llama? El riesgo de ruptura sube a 7%, ¿no? Entonces, el punto de corte es 4, 5 centímetros, ya este paciente debe entrar a cirugía por el riesgo de ruptura, ¿no? Estos aneurismas a veces son asintomáticos, uno los descubre en una radiografía de tórax, ¿no? Pero los que tienen síntomas son pacientes que tienen dolor torácico muy similar al dolor anginoso, pueden tener disnea, tos, disfonía, disfagia, ¿no? Hay pacientes que pueden entrar en falla cardíaca congestiva por insuficiencia aórtica, por, digamos, disección del aneurisma a nivel de la arteria, de la válvula aórtica, perdón, ¿no? Congestión de cabeza, cuello, extremidades superiores y a veces asociado a síndromes de vena cava superior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Empezando con una placa de tórax. Ustedes pueden ver, miren, tremendas formaciones aneurismáticas de la aorta, ¿no? Fíjense, a esto le llaman, esto es lo que se conoce como el mediastino ensanchado. Es un mediastino ensanchado con esta formación aneurismática de la aorta ascendente, ¿no? La aorta viene por acá, sí,
es la raíz de la aorta, va subiendo la aorta ascendente, este es el callado de la aorta, esta es la aorta descendente, así. Acá también, fíjense, tremenda aorta. Entonces, con una placa de tórax simple, ustedes pueden ver este aneurisma ensanchado y pueden plantear el diagnóstico de aneurisma de aorta ascendente, ¿no? El segundo examen importante es el ecocardiograma transtorácico, el que nos puede, pues, visualizar parte de la aorta ascendente, nos puede visualizar el arco aórtico, parte de la aorta torácica descendente, no podemos ver ese compromiso del anillo aórtico, podemos ver una parte de la aorta abdominal, ¿no? Y parte de la aorta torácica. Realmente el, e- no es el mejor estudio el ecocardiograma transtorácico para diagnosticar aneurismas en la aorta torácica. Tiene sus limitaciones, ¿no? Pero sí, de hecho, si encontramos un aneurisma a nivel de la raíz o de la aorta ascendente, sí lo podemos ver a través del ecocardiograma. El problema está en encontrar los aneurismas a nivel de la aorta descendente torácica, ¿no? Acá, esta parte de acá, ¿no? No se ve muy bien con el ecocardiograma, ¿no? Entonces, ahí tenemos que utilizar otros métodos de imágenes que son mucho mejores, ¿no? Como es la angiotomografía de los grandes vasos, en este caso de la aorta, ¿no? Entonces, acá sí, pues, ya en forma muy detallada se puede ver el trayecto de la aorta, cómo sale del corazón, la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta descendente torácica, cómo se mete al abdomen, cómo se divide, podemos ver calcificaciones, el diámetro de la aorta en sus diferentes niveles, ¿no? Fíjense que acá está un diámetro normal, acá un diámetro tremendamente incrementado, fíjense acá, este lado de acá, incluso con signos de disección. Entonces, si ustedes quieren ver o quieren descartar aneurisma de aorta torácica, el patrón más importante, o el examen auxiliar más importante es el angiotem de la aorta, ¿no? Pueden hacerle eco, pueden hacer placa de tórax, lo que quieran, pero el que define la localización de dónde a dónde está la aorta y si tiene algún punto de disección, acá, es la angiotomografía. Ese es el examen de elección que tienen que pedir. Pueden ver ustedes incluso la reconstrucción tridimensional de la aorta, donde pueden ver pues el tremendo ensanchamiento del diámetro de la aorta, acá tanto de la aorta ascendente, del callado aórtico y de la aorta descendente, ¿no? Entonces, básicamente, el mensaje es, si ustedes sospechan un paciente con un aneurisma de aorta, no pierdan mucho tiempo en hacerle un ecocardiograma. Acá lo que manda es o una angiotomografía de grandes vasos o una resonancia magnética también de los vasos torácicos o abdominales, ¿no? Ahora, este aneurisma de aorta se puede disecar, ¿no? Se puede romper, ¿no? A través, digamos, de una placa que esté muy inflamada, entonces se puede romper a cualquier nivel, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Bueno, acá no se ve el aneurisma, pero se ve cómo se rompe la íntima y fíjense cómo la sangre empieza a pasar a través de la capa media, ¿no? Se hace como una bolsa y tiene un orificio de entrada y un orificio de salida, ¿no? Y bueno, este es un stent grande, digamos, un tratamiento endovascular de este tipo de patologías, ¿no? Entonces, esto es una emergencia médico-quirúrgica, ¿no? Un aneurisma de aorta roto perdón, es una emergencia quirúrgica, ¿no? Entonces, hay una clasificación que es la clasificación de DeBakey y la clasificación de Stanford para, digamos, ponerse de acuerdo de dónde a dónde está la disección de la arteria aorta a través del aneurisma, ¿no? Y ver las opciones terapéuticas quirúrgicas que pueden haber, ¿no?
Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen el de BQ1, donde tienen pues la disección desde la raíz de la aorta, aorta ascendente, aorta torácica y aorta descendente abdominal, ¿no? Hasta seguramente por debajo de las renales, ¿no? Y que se ve en la mayoría de pacientes. Nosotros hemos visto varios casos así, ¿no? Donde se diseca prácticamente toda la aorta, ¿no? Es el llamado de Becky 1, ¿no? El de Becky 2, que ya tiene un poquito menos de porcentaje, es solamente una disección de la aorta ascendente, nada más. Pues acá el tratamiento puede ser un poco más fácil, porque acá imagínense tratar toda esta disección es complicada, ¿no? Y el de Becky 3, que también tiene bajo porcentaje, solamente es la disección de la aorta descendente torácica hasta la aorta abdominal, ¿no? En la clasificación de Stanford, junta el de Becky 1 y el de Becky 2 en Stanford A, que básicamente le llama el aneurisma disecado de la aorta proximal. Y, y quedaría con el Stanford B para el Stanford B como distal, ¿no? Como la disección del aneurisma en forma distal, ¿no? Pues se habla de Stanford A, Stanford B o de BQ1 o de BQ2, ¿no? Cuando se diseca un aneurisma, produce dolor intenso, agudo, como si fuera un infarto de miocardio, ¿no? La localización usualmente es interescapular, a diferencia del infarto de miocardio, que es en la región anterior del tórax. Entonces hay que tener mucho cuidado los pacientes que ingresan a la emergencia con dolor de pecho, ¿no? Y podría confundirse con, o sea, un infarto de miocardio podría, el dolor del infarto de miocardio podría confundirse con una disección de aorta. La respuesta es sí, hay que tener mucho cuidado por eso en sacar la información de si es que el dolor es interescapular, o sea, a nivel de la espalda, interescapular. Dolor dorsal, interescapular, eso ya es muy sugerente de una disección aneurismática, entonces hay que tener cuidado con el tratamiento de este paciente, ¿no? Y a veces puede migrar en dirección de la disección. El paciente usualmente está diaforético, está hipotenso, está disneico, se siente débil, ¿no? Y en el examen podemos encontrar hipertensión arterial, puede estar en crisis hipertensiva, puede estar hipotenso también. Podemos encontrar asimetría de pulsos, o sea, buenos pulsos en un sitio, malos pulsos en otro. Eso también nos puede hacer saltar de que el pensamiento de que el paciente está con una disección aneurismática. Soplos de insuficiencia aórtica, porque a veces la disección no solamente se va para arriba, para, digamos, para todo el árbol arterial, sino se va hacia la válvula aórtica y puede producir daño valvular e insuficiencia aórtica severa, ¿no? Eso se presenta, fíjense, en el 50% de los casos de los aneurismas de aorta ascendente, ¿no? Puede estar el paciente en edema pulmonar, puede tener también compromiso neurológico, porque a veces se diseca todo el callado aórtico y esto compromete también los vasos que se van al cuello y a la cabeza. Entonces el paciente puede estar con una disección aneurismática de una aorta y estar con hemiplegia, ¿no? Entonces eso también hay que hacer sospechar, ¿no? Isquemia mesentérica, si es que hay problema abdominal, hematuria, si compromete las renales, incluso isquemia miocárdica, porque como les digo, la disección no solamente se va a ir para adelante, sino también se va a ir para atrás y puede disecar las arterias coronarias y el paciente puede entrar en infarto de miocardio, ¿no? O también puede hacer hemopericardio y morirse de un taponamiento cardíaco. Entonces es una patología muy severa, muy aguda, y si no lo pensamos, no la vamos a diagnosticar, ¿no? Entonces, la radiografía de tórax, bueno, puede ayudar, pero no mucho, ¿no? El electrocardiograma, bueno, podemos encontrar signos de isquemia miocárdica, tener cuidado, porque el paciente puede estar en una disección con isquemia miocárdica, ¿no? Porque ha disecado el ostium de las coronarias, ¿no? El paciente entra en shock y es todo un problema, ¿no? Pero acá básicamente lo que ayuda es lo mismo que les decía, ¿no? La tomografía y la resonancia, ¿no? Para disección de aorta se puede ver el trazo donde empieza la disección, qué parte de la aorta está tomando, hasta dónde se extiende, si se extiende a coronaria, si se extiende a carótida, si se extiende, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces acá tienen, por ejemplo, el estudio de un aneurisma de una aorta ascendente. Fíjense cómo esto se ve el flap intimal, ¿no? De la disección, prácticamente de la raíz de la aorta hasta el nacimiento de los vasos del cuello. Esa es una angiotomografía, ¿no? Bueno, mientras el paciente pues está con la disección, y este paciente tiene que entrar a cirugía sí o sí, y es una cirugía de emergencia, el paciente rápidamente tiene que entrar a una cirugía. Mientras tanto, le tenemos que dar un tratamiento, hay que darle beta bloqueadores, si está con hipertensión arterial, de repente agregarle algo más, ¿no? Pero estos pacientes, por ejemplo, que llegan a la emergencia, llegan en crisis hipertensiva, llegan con unas presiones extremadamente altas, y acá la indicación del beta bloqueador es número uno, ¿no? Y obviamente, pues como vienen en crisis hipertensiva, el beta bloqueador solo no va a controlar la presión y que tenemos que utilizar otro tipo de antihipertensivo como el seca o ARA2 o calcio antagonistas, etcétera, etcétera. No, pero básicamente la indicación es el beta bloqueador. Y una de las pocas emergencias donde tenemos que bajarle la presión a lo normal rápidamente, es en la disección de un aneurisma de aorta. Porque si no le controlamos la hipertensión, esa disección va a avanzar, se pueden disecar las carótidas, se pueden disecar las coronarias y el paciente puede morirse. Entonces, por eso que dentro de las causas de crisis hipertensivas, ustedes van a ver, no bajar la presión arterial más del 30% de la presión arterial media porque hace daño, patatín, patatán al cerebro. Eso es cierto, pero en otras crisis hipertensivas, en esta crisis hipertensiva de un paciente que tiene una disección, sí tenemos que bajarlo en pocos minutos la presión arterial al paciente a su normal, ¿no? Porque tiene riesgo de ruptura. No, mientras se hace, digamos, todo este tratamiento médico, ya pues el cirujano tiene que pensar qué cosa le va a poner un tratamiento endovascular o le va a hacer resección del aneurisma con colocación de un tubo, ¿no? Una reconstrucción, digamos, de la aorta ascendente con un tubo valvulado. Usualmente pues estos casos tienen compromiso también de la válvula aórtica, entonces tienen que poner una prótesis que está metida en un tubo especial para hacer la resección del aneurisma y reanastomosis de las coronarias, ¿no? Entonces es una cirugía brava, pues tremenda, ¿no? Pero lo que le llaman la cirugía de Bentall. Esta cirugía de Bentall ha salvado a muchos pacientes con disección aneurismática con de urgencia, ¿no? Bueno, en la aorta abdominal también pueden haber aisladamente aneurismas, ¿no? Y igual, ¿no? Pacientes usualmente mayores de 50, 60 años, con factores de riesgo coronario, realizados con aterosclerosis, ¿no? Mayormente, ¿no? Igual el punto de corte en la dimensión del diámetro del aneurisma es de más o menos 5 centímetros. Fíjense cómo si el aneurisma abdominal, de la aorta abdominal, tiene menos de 5 centímetros, el riesgo de ruptura es 1 al 2%, pero si es más del 5 centímetros de diámetro, ya el riesgo de ruptura sube a 20 a 40, ¿no? Entonces, el punto de corte es 5. Cuando usted tenga un paciente con un aneurisma de aorta abdominal de más de 5 centímetros de diámetro, ya se tiene que ir a cirugía, ¿no? El diagnóstico lo pueden hacer también por una simple placa de abdomen, ¿no? Donde ven esta sombra acá calcificada que hace sospechar, pero la ecografía, en este caso una ecografía abdominal, puede rápidamente hacernos el diagnóstico y rápidamente nos puede hacer la medición de las dimensiones e incluso poder diagnosticar disección, ¿no? Bueno, la resonancia y la tomografía también son mucho más, más anatómicas, ¿no? Puede decir incluso si de repente dentro del aneurisma hay un trombo, etcétera, etcétera, ¿no? La localización. Y bueno, el tratamiento también en este caso pues es quirúrgico, ¿no? Puede ser tratamiento endovascular o tratamiento, digamos, a través del cirujano. Y este casito, ya para terminar, quería presentarles un caso bien terrible que vi de una paciente joven, mujer joven de 40 años,
con un síndrome de Marfan. Entonces esta paciente llegó al hospital con signos de disección, con dolor de tórax, frialdad distal, hipotensión, ¿no? No, llegó hipertensa esta paciente, ¿no? Y la diagnostican como disección aórtica, ¿no? Entonces, el problema es que esta señora hacía unas hipertensiones muy severas, ¿no? Entonces, yo le hice el ecocardiograma, este es el ecocardiograma que le hice, ¿no? Entonces, yo quiero que vean acá, este es un ecocardiograma normal, ¿no? Y acá tiene usted la aorta ascendente, que es esta que está acá. Miren, el diámetro es un diámetro chico, 3 centímetros y medio, pero miren el de ella, miren esta tremenda bolsa, que era el aneurisma de la aorta ascendente. Acá tienen la válvula aórtica, ¿no? Esta imagen de acá es de un corazón normal, esta es de la pacientita que tenía el tremendo aneurisma, ¿no? Y acá fíjense que hay una especie de línea blanca, como una telita, y ya esa es la disección. Entonces ella tenía un aneurisma de disección que ya estaba casi próximo a disecarse la arteria coronaria que está más o menos a esta altura, ¿no? Después me metí a ver la aorta ascendente, fíjense, la aorta ascendente también está dilatada. Esta es una aorta ascendente normal a través de un ecocardiograma, de las paredes delgadas. Este es un tremendo aneurisma de aorta ascendente. Está el callado aórtico, está la aorta descendente. Y ahí me fui a ver el abdomen y fíjense, en la arteria aorta abdominal, miren, esta es una arteria abdominal normal, miren, esta arteria estaba también dilatada y fíjense, nuevamente acá esta línea blanca, que era el sitio donde estaba disecado. Y fíjense que este flujito rojo, ese es el flujo de salida, o sea, parece que estaba entrando por acá la sangre y estaba saliendo por acá, ¿no? O sea, tenía disección, pues, desde el arco aórtico, perdón, la aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente, ¿no? Entonces, este era un de Becky 1, pues, ¿no? Y por ahí también me metí a verle las arterias carótidas y también tenían disección en las carótidas, ¿no? Esta es una carótida normal, es una carótida con su trazo de disección acá. Lamentablemente esta señora siguió haciendo hipertensión así severa, severa, porque me parece que también tuvo disección a nivel de las arterias renales, ¿no? Y eso precipitó pues que haga una crisis hipertensiva al final hizo una muerte súbita, ¿no? Nos imaginamos de que esta disección que estaba a este nivel terminó pues por disecar toda la aorta ascendente, disecó coronarias, se infartó, hizo de repente un hemopericardio y la paciente hizo una muerte súbita. Pues estos casos son muy complicados de tratar, ¿no? Especialmente para nosotros que hacemos tratamiento médico y que a veces el cirujano no tiene, digamos, la facilidad de entrar rápidamente a este tipo de pacientes. Entonces, muy bien, lo dejamos ahí, esta presentación.